Muy buenos días, el Señor les bendiga. Estamos más que agradecidos de estar ya transitando el primer día del año 2021, y creemos con mucha expectativa por un año donde el Señor va a recompensar la fe, la confianza que hemos tenido en medio de la lucha de este año que ha pasado. Una lucha intensa, no esperada. La verdad que ha sido una sorpresa, creo que para el mundo entero, y todavía sigue adelante todo este embate del virus y de las naciones convulsionadas, pero nosotros confiamos todavía que el Señor nos va a ayudar a seguir adelante. Así que hoy quiero leerles la palabra del Señor como lo hacemos todos los devocionales de Operación Sarepta, y poder orar al Señor creyendo que este es el año agradable que Dios tiene para sus hijos. Muy bien, dice el libro de Isaías capítulo 61 y versículo 1 en adelante. Dice estas palabras el profeta de Dios. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Reedificarán ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Amén. Es una palabra interesante, esta palabra de todas buenas intenciones de parte de Dios para con su pueblo, con sus hijos, y unas promesas gigantes que esperemos se vayan cumpliendo en su debido tiempo con la iglesia del Señor. Así que Isaías está diciendo palabras que luego van a ser tomadas por Jesús en el Nuevo Testamento, y va a proclamar esto mismo ya en forma personal. En este caso, Isaías está inspirado por Dios para decir lo que ha dicho en el capítulo 61, pero en los evangelios, en el Nuevo Testamento, Dios mismo toma estas palabras dichas de antemano, de antaño, y las vuelve a repetir en el comienzo de su ministerio. Así que, hermano, es interesante poder tener esperanza, poder levantar la cabeza, poder sacudirnos la ceniza de lo que ya se quemó y volver a empezar de vuelta, volver a encendernos, volver a dar pasos de fe, creyendo que todavía lo mejor, como dicen algunos predicadores, lo mejor es que va a venir está delante de nosotros. O sea que todavía no lo hemos visto. Y no es que sea una expresión humana, sino que está respaldado por la palabra del Señor, porque Él nos dice que vamos a ver lo que ojo no vio y vamos a experimentar lo que el corazón no sintió más antes. Así que, hermanos, es una bendición poder estar en este día transmitiéndoles la palabra del Señor, y también es una bendición haber llegado hasta aquí. No sé cuál será tu ánimo, será una fe fuerte, o quizás has llegado con muy poca fe,
quizás tienes un montón de fuerza para seguir adelante o quizás te están faltando las fuerzas. No importa cuál sea la condición o el estado de cada uno de nosotros, lo que sí aquí el Señor nos anima a aprendernos de su palabra. Dice Isaías, inspirado por Dios, suelta esta palabra sobre gente que tenía problemas muy parecidos a los nuestros. Y entre estas cosas dice: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Y una de las cosas que nos mueve, hermano, en la vida a seguir adelante es saber que Dios de alguna manera también a nosotros nos ha ungido con ese aceite del Espíritu Santo para poder determinar en nuestra vida personal la decisión de servir a Dios, de seguir adelante, de avanzar cumpliendo los planes y los propósitos que Dios pone en el corazón de sus hijos. Así que cuando el Espíritu del Señor está sobre mí, dice, porque me ha ungido Jehová Dios. Y por cuanto esa unción, ese toque del Espíritu Santo está sobre la vida de una persona, lógicamente que no es esa interpretación primitiva, pentecostal, que cuando uno tiene la unción del Espíritu Santo, tiembla un poco, se cae al piso, se revuelca o está gritando en otras lenguas, alguna oración, alguna frase, y después termina eso y la vida continúa con sus líos, con sus problemas, con sus tentaciones, con sus luchas. La unción de Dios es mucho más intensa. Ser ungido, ser tocados por el aceite de Dios es simplemente ser marcados para una determinada tarea, Por eso cuando alguna persona en su sencillez dice tengo la unción de Dios, en un tiempo se usaba mucho esta expresión, tengo la unción, Dios me ha ungido, y algunos predicadores también lo proclamaban como parte del falso evangelio de la prosperidad y hablaban de grandezas y de cosas así, pero todo eso no sirve de nada. El ungido es alguien que ha sido llamado para una tarea. Tenemos un montón de ejemplos en la Biblia, pero los más conocidos, los más clásicos, es cuando Dios va a elegir a Saúl como rey de Israel, ya envía al profeta Samuel con su cuerno de aceite y en un determinada circunstancia de Saúl que estaba buscando unas mulas, allí se encuentra con el profeta y luego de conversar y de tener un tiempo con él, en una madrugada vuelca el cuerno del aceite sobre la cabeza de Saúl y lo unge como el rey de Israel. También pasó con David. El papá llamó a todos los hermanos, más ni siquiera tuvo el pensar en ese hijo que estaba allá cuidando ovejas en medio del campo, pero Samuel fue confrontado por Dios a esperarlo a David hasta que llegue, aunque le dijeron es el menor de la casa, es el más chico, hace un trabajo muy humilde de cuidar ovejas, pero cuando vino, Dios le dijo, este es, y allí otra vez el cuerno del aceite fue destapado y el aceite cayó sobre la cabeza de David, ya ungiéndolo con un plan y un propósito que era el de levantar un gran rey sobre la nación de Israel. Y así por toda la Biblia vamos a encontrar, especialmente en el Antiguo Testamento, en esa unción del cuerno de aceite sobre la cabeza, entonces la vamos a encontrar muchas veces. Luego en el Nuevo Testamento el cuerno de aceite desaparece y aparece la unción por la imposición de las manos del presbiterio, la imposición de las manos de algún apóstol. Entonces colocaban las manos sobre el escogido
y lo encomendaban a la obra del Señor. En estos últimos años también la falsa profecía o el falso mover profético también sacó a relucir un montón de falsos predicadores que andaban con cuernos de aceite por todos lados, ungiendo, no sé qué ungían, pero la verdad que tiraban aceite sobre cualquiera, quizás con alguna intención, a veces que no tiene nada que ver con la consagración o con el servicio o con la obra de Dios. Pero más allá de eso, cuando uno es tocado por Dios, sabe verdaderamente. Podrá no reconocerte nadie, podrá el enemigo tirarte con toda la artillería, pero cuando uno tiene esa marca, esa señal de la unción sobre su vida, entonces ya estará listo para cumplir la voluntad del Señor. Así que tenemos aquí que el ungido de Dios cuenta y dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y creo que hoy, si uno enciende un canal de noticias en la televisión para poder mirar, lo primero que va a encontrar es un cartel que dice prohibido para menores de edad y niños, prohibido ver las noticias. ¿Por qué? Porque todas son malas, todas hablan de gobiernos corruptos, todas hablan de inseguridad, todas hablan de muerte, de accidentes y de cosas horribles. Entonces ya vienen esas noticias con un cartel que si no las ves, mejor, porque son malas noticias. Pero qué cosa diferente cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios es llamado a proclamar, dice buenas noticias, buenas nuevas. ¿A quién le van a decir estas buenas noticias? A los abatidos, a los que han sido golpeados por el arma del enemigo, a los que han caído y sienten como que las fuerzas se le van, como que están heridos, como que no se van a levantar nunca más. Bueno, Dios nos ha llamado para decir, miren, todavía hay buenas noticias, todavía te podés parar de donde estás y volver a empezar, volver a pelear, volver a luchar y volver a ganar. Entonces, hermanos, dice que muchas veces el justo caerá, no está hablando de caer en pecado, pero muchas veces el justo caerá ante los embates del enemigo, no sé, en alguna circunstancia de la vida, ¿verdad? Muchas veces su fe es confrontada, se levantarán enemigos en contra del hombre que quiere servir a Dios y hasta caerá de rodilla una y otra vez. Pero dice que muchas son las veces que el justo cae, pero muchas son también las veces que el Señor lo sostiene y lo levanta. Así que si hay alguien abatido, la palabra abatir, miren, viene de ser volteado, caer por tierra. Entonces, si hay alguien en esta condición, yo vengo a decirte, hay buenas noticias para los abatidos. A vendar, ¿cuál es el propósito del ungido de Dios? Va a vendar a los quebrantados de corazón. Y una de las cosas que tengo que decir es que el corazón no tiene huesos, el corazón no tiene huesos como tenemos en otras partes del cuerpo, pero sí se puede quebrar. Y se quiebra cuando alguien es engañado, cuando alguien es traicionado, cuando alguien siente que todo lo que ha hecho le ha sido devuelto o le han pagado mal por bien. Cuando una persona siente que ha puesto todo de sí y ha abierto su corazón, ha abierto su alma, ¿verdad? Ha abierto su vida y de repente alguien le ha traicionado, le ha dañado, le ha engañado, entonces esa persona queda quebrantado, queda quebrado del corazón. Si bien para que haya una quebradura tiene que haber huesos que se rompan en el cuerpo humano, pero el corazón no tiene huesos.
pero puede quebrarse, como muchos en este año han estado con un corazón quebrantado. No en el sentido de rendirse, de adorar a Dios, pero quebrantado por la circunstancia, cuando ves que pierdes tus bienes, pierdes tu negocio, pierdes tus recursos de salario, de dinero, cuando te encuentras ante la injusticia de que en Argentina el pobre es presionado casi hasta morir y el corrupto es levantado en alto. Entonces todo eso trae un quebrantamiento de corazón. Pero qué bueno que hemos venido, dice, para dar buenas nuevas a los abatidos y también a vendar. Vendar es agarrar una venda y generalmente cuando alguien se quiebra una pierna, un brazo, hasta que llegue el médico, ponen unas maderitas, un pedazo de palo, lo que se encuentra, ponen para que el hueso quede derecho en la posición normal y allí es vendado, es atado varias veces hasta que la medicina comience a tratar con esa quebradura. Entonces el Señor en este comienzo de año nos dice: yo los he enviado, como envió después a su Hijo, a Jesús, en el Nuevo Testamento, los he enviado para vendar los corazones quebrantados. Así que, hermanos, Dios tiene esperanza para todos. Dice, el ungido ha venido a publicar libertad a los cautivos, libertad a los cautivos, y a los presos apertura de cárcel. Así que si hay alguien que se siente como encerrado, oprimido, se siente como que está en una cárcel donde no puede salir, bueno, el Señor ha venido a anunciar libertad, la libertad. Y el Señor luego levanta esa palabra como una bandera en el Nuevo Testamento y dice: la verdad os hará libre. Está usando como una llave para abrir cerraduras de cárceles, de cerraduras de cerrojos de prisiones. Está usando la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios, Jesús es la verdad. Y cuando nosotros la tomamos, inmediatamente nuestras cárceles se abren y la verdad es proclamada grandemente en el Nuevo Testamento: la verdad os hará libres. Y también dice, he venido para, el ungido de Dios ha venido para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Cómo será este año? No sabemos, hay más malos pronósticos a este año. Argentina ha caído en un pozo de donde no sé cómo va a salir, hablando de la nación, ¿verdad? Con gobiernos que no saben qué van a hacer, en medio de una situación caótica en la lucha contra esta pandemia, y también en el grave problema económico que está teniendo Argentina con su inflación y con tantas cosas horribles que están pasando en esta nación. Y encima el hombre malvado está promulgando leyes que atentan otra vez contra la santidad, la bendición, la moral de la Biblia, levantando leyes que van contrario aún al sentimiento más normal de cualquier persona que sin conocer la Biblia sabe lo que es bueno y lo que es malo. En este país todo lo que es malo se hace una ley y se lo levanta en alto. Por eso los corruptos, la gente que no tiene sentimientos hacia Dios, ateos totales, hay mucho de izquierda, de comunismo en este país, que todo eso ha nacido allá cuando vino el avivamiento del Evangelio sobre las naciones. Entonces se inventaron, entre muchos moveres, se inventó el comunismo o el socialismo para
hacer frente al Evangelio, pero desde el ateísmo, desde una posición de que Dios no existe. Entonces, en medio de todo esto, necesitamos entender que aún así, el Señor, en medio de este año, que no sabemos cuáles serán las situaciones que se van a dar, pero sí quiero decirte que vamos a creer que Dios tiene un año de buena voluntad. De buena voluntad. Él quiere hacernos bien. Ayer hemos leído también en el devocional que el Señor tiene, dice, planes de bien, no de cosas caóticas, sino planes de bendición a futuro y a esperanza de sus hijos. Entonces, hermano, también aquí Isaías hace resaltar en el llamado de Dios, que también dice, he venido, dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. Y así que hoy nosotros pudiéramos pensar, Señor, ¿por qué no castigas al malo? ¿Por qué no castigas al injusto? ¿Por qué los malos crecen? ¿Por qué se levantan? ¿Por qué se paran sobre la cabeza de los ancianos, de los niños? La verdad que pudiéramos tener un montón de argumentos para esperar castigar a alguien, pero viene el Dios que Él sabe a quién va a premiar y a quién va a castigar. Y dice aquí Isaías, y con esto voy a ir terminando, he venido, dice, a consolar a todos los enlutados, a todos los enlutados. Y creo que son años en que mayor cantidad de gente, no voy a hablar de las naciones, en este momento está sucediendo con esto de la pandemia, y aún en Argentina, ¿cuántos seres queridos se han ido? ¿Cuántos seres queridos han partido de esta vida? Entonces necesitamos proclamar a los que han perdido, ¿verdad? Los que están enlutados, proclamarles que hay un Dios que todavía puede darnos esperanza. Así que, hermanos, y termino diciendo, se ha venido a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, y óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y en esta mañana yo quiero orar que cada uno de ustedes sea como el árbol del Salmo 1, plantado en el río de Dios, no en cualquier corriente de este mundo, no en cualquier ideología satánica, diabólica, inmoral que hay hoy en día, sino plantados en la sana doctrina de las Sagradas Escrituras. Y cuando hacemos así, dice, seremos como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Dará a tiempo su fruto, su hoja no cae, no se va a secar, y todo lo que haga va a ser prosperado. Y también, hermanos, termino con este último versículo 4 que hemos leído de Isaías 61, y dice, reedificarán ruinas antiguas, levantarán asolamientos primero, restaurarán ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Cuando leo este versículo 4, lo único que se me ocurre pensar es pasar junto a un terreno donde voltearon una casa. No sé si usted en su lugar donde vive ha visto alguna vez o tiene ahora mismo a alguien que ha volteado la casa, ¿verdad? Han venido los obreros y a golpe de martillo, a golpe de herramienta, han tirado el techo, han tirado las paredes, han sacado las puertas, las ventanas, se ha destruido todo y están esperando que algún camión venga para recoger los escombros. Bueno, muchas naciones hoy en día están en esta condición, una condición de ruina, una condición de asolamiento, una condición de solamente que han quedado por todos lados escombros, ¿verdad? De destrucción. Pero necesitamos, hermano, necesitamos seguir creyendo que Dios puede cambiar, que así como muchos levantan ese escombro que ya no sirve para nada, a veces solamente para enterrarlo, pero sobre eso
se levantará, será reedificada una vida, una esperanza. Alguien va a levantar la cabeza y va a salir de su ruina. Ruina y escombro son la misma palabra, ruina y escombro. Entonces muchos saldrán de su ruina, saldrán de medio de sus escombros, de lo que fue volteado, de lo que cayó, y empezarán otra vez de nuevo a edificar con la esperanza en este Dios que dice que ha venido para proclamar un año nuevo, para darnos fortaleza en medio de la situación adversa que está viviendo el mundo. Entonces, ¿por qué no en esta mañana confiar como puntapié inicial de este año que comienza? Decir: Señor, yo creo a tu palabra. Y también creo que hoy tu cuerno de aceite, en el buen sentido del ungimiento, se está inclinando sobre mi cabeza. Así como lo hiciste con David, así como lo hiciste con Saúl, así como lo hiciste con muchos otros hombres de la Biblia que recibieron ese chorro de aceite en la cabeza, y entonces sintieron también que planes y que expectativas y proyectos de Dios entraron dentro de ellos y se pusieron en marcha para cumplirlo y para tratar de hacer bien las cosas. Dice el final de esta lectura que hemos hecho en el versículo 4, ustedes serán, dice, reedificadores. O sea, lo que voltearon, lo que tiraron por el piso, porque está hablando un poco también de la cautividad. Estaba el muro de la nación caído por más de 100 y tantos de años, después de esos 70 años de cautiverio en Babilonia, más los años en que tardaron en volver los primeros reedificadores, que fueron Esdras, Nehemías, ¿verdad? Y con ellos los sumos sacerdotes, Josué, un gobernador de Judá. Bueno, hasta que se organizó un poco el reedificar el templo que había sido volteado por Nabucodonosor muchos años atrás, y también levantar los muros y volver a cerrar de tal manera que otra vez la nación tenga identidad, que otra vez el enemigo no pueda pasar por encima. Bueno, Isaías es usado para hablarle a esa gente que había vuelto de la cautividad. Así que, hermanos, el Señor está con nosotros y oramos diciéndole: Señor, ayúdanos, ayúdanos. Estamos saliendo de un año que hemos caminado en medio de cascotes, de ruina, de personas que se han caído, que se han desanimado, que se han enfermado. Muchos han muerto, cantidad de siervos de Dios impresionante de todas las denominaciones partieron de esta vida. Yo escuché una palabra de Dios, no sé si era una palabra profética, pero la verdad que fue un mensaje corto de solamente 5 minutos que escuché a comienzo de año, y el predicador decía en ese pequeño mensaje de 5 minutos que en este año 2020, que es el año que ha pasado, que en el año 2020, eso estaba hablando en enero del año pasado, que Dios iba a levantar a una gran cantidad de autoridades, y entre eso a los siervos de Dios. Y la verdad que hoy, cuando alzamos la cabeza, usted mismo sabe cuántos hombres, cuántas mujeres de Dios han partido de esta vida y siguen haciéndolo en estos días. Pero aún así, Dios está inclinando su cuerno de aceite para levantar a otros y a otros y a otros que irán reedificando las ruinas antiguas. Así que oramos al Señor. Padre, te doy gracias, encomiendo este año 2021 en tus manos. Danos la fuerza, danos la capacidad de salir adelante, de tomar el llamado tuyo, de poder entender el plan que tú tienes, oh Dios, con nuestras vidas, el mismo plan que el Señor lo cumplió perfectamente cuando quizás le preguntaron en la sinagoga: ¿qué estabas haciendo, Jesús? ¿Cuál es tu tarea? ¿Por qué has venido a hablar a la ribera del Jordán? Y allí
el Señor Jesús, tomando el libro de Isaías y el capítulo 61, dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Dios y me ha enviado a sanar, ¿verdad?, a vendar a los quebrantados de corazón, aún a proclamar un año de buenas nuevas por todos lados, a predicar esas buenas nuevas, esas buenas noticias en medio de las noticias, los noticieros que todo el día proclaman maldades, ruina, desgracia, miseria. Pero, oh Dios, hoy nos prendemos de tu palabra y creemos, Señor, que tú nos has traído para empezar a limpiar el escombro de generaciones y levantar un pueblo, una nación que te va a alabar, que te va a bendecir y que va a seguir confiando y levantando en alto tu palabra. Padre, gracias en este día. Confiamos, Señor, que este es el día que tú nos has dado. Este es el año donde vamos a proclamar la buena voluntad tuya hacia todos aquellos que quieran escuchar una buena noticia. Bendigo a tus hijos, a los que están pasando por lucha, por necesidades, por prueba. Ayúdales en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Y bueno, sábado, domingo no vamos a salir, lógicamente, con el devocional. Seguramente que algún otro mensaje más extenso o menos estaremos compartiéndolo a través de estos medios, pero sí el día lunes 7:30 de la mañana estaremos otra vez proclamando desde Operación Sarepta que hay un Dios que tiene todavía buenas noticias. Buenas noticias. Así que el Señor les bendiga. Un abrazo y un saludo grande para todos. A los que quizás no hemos podido saludar a través de los medios, a través de un mensajito o de un llamado de teléfono, pero reciban este saludo desde Santiago del Estero. Un abrazo para todos y alcen la cabeza porque nuestro Dios está con planes nuevos para nuestras vidas. Dios les bendiga grandemente.